Buenas noches, soy Daisy Carolina Gómez. Bueno, así como las empresas elaboran, analizan y toman decisiones frente a sus estados financieros para diagnosticar la organización y asimismo tomar medidas o establecer planes de mejora, en nuestra vida personal también es relevante hacer este proceso, pues necesitamos hacer mediciones y comparaciones con el fin de establecer cómo nos encontramos financieramente para mejorar nuestra calidad de vida y aprender con seguridad a manejar nuestro dinero. El objetivo de esta presentación también está encaminado a la aplicación y análisis de los indicadores financieros. Específicamente comentaré sobre las razones de liquidez aplicadas a mis finanzas personales. Primero, estados financieros. A continuación se visualiza uno de los estados financieros más importantes y es el estado de situación financiera, el cual busca mostrar una situación en un momento determinado, para lo cual se debe saber cuáles son nuestros activos, pasivos y patrimonio. Como podemos ver, se tomó como referencia el año 2021. Encontramos entonces mis activos corrientes, no corrientes, de igual forma el pasivo y por último mi patrimonio. Para el año 2021, del total de mis inversiones, el 15% fue financiado con deuda de terceros. El restante 85% fue financiado personalmente, así como se muestra en el siguiente gráfico circular. Bueno, también se puede visualizar los tres análisis verticales. El análisis vertical 1, donde se ve el peso porcentual en el activo de 100%, en el pasivo 15% y el patrimonio 85%. El análisis vertical 2 se puede observar que el activo no corriente supone el 92%, el cual es superior al activo corriente 8% del total activo, lo que quiere decir que dado ese porcentaje bajo de activos corrientes se puede tener más adelante problemas de liquidez. Esto lo veremos luego cuando se analicen los respectivos indicadores de liquidez. Respecto al pasivo se puede destacar que su resultado es 15% del patrimonio neto y que las deudas de largo plazo son las que tienen mayor peso, 61%. En este caso, no hay un comparativo entre un año actual y anterior, por lo cual no podría hacerse el análisis horizontal, que como se sabe, este permite verificar las variaciones absolutas y relativas que ha tenido la empresa en un año o periodo respecto al anterior. En cuanto al estado de resultados, este permite informar el desempeño financiero de nuestras finanzas personales durante un periodo de tiempo específico, en este caso para el año 2021. Comienza con la suma de mis ingresos netos, lo que representa el dinero recibido por mi trabajo y colaboración en un emprendimiento. Luego están los costos operativos directos, que normalmente se denomina costo de ventas porque permite que la operación suceda. Por esto, en las finanzas personales es todo costo fijo que se tenga, es decir, lo que permite desarrollar con normalidad nuestra vida cotidiana. Es lo que obligatoriamente se debe pagar. Por ejemplo, si vivimos en arriendo, si pagamos cuotas de estudio, cuotas del carro, entre otros. Se tiene entonces el primer subtotal denominado utilidad o ganancia bruta, que es igual a los ingresos menos el costo de los bienes vendidos. Tomadas las ganancias brutas divididas por los ingresos, se calcula el margen bruto, el cual es la cantidad de beneficio que obtenemos antes de deducir los costos de venta generales y administrativos, que es el margen de beneficio neto de la empresa. Aplicado a mis finanzas personales, sería la resta de mis ingresos como el salario, con mis costos fijos como el pago de cuotas de estudio, servicios públicos, arriendos, de los cuales pago una pequeña parte. En cuanto a la utilidad neta, quiere decir que puede ser utilizada para cubrir los costos operativos indirectos, o en mis finanzas personales serían los costos variables. Por otro lado, tomando los ingresos, luego de deducir los costos operativos directos y después los costos operativos indirectos, llegamos al siguiente rubro llamado ingresos operativos, conocidos como el EBITDA, que significa ganancias antes de intereses e impuestos. Siguiente encontramos el costo de financiamiento de la deuda, es decir, lo relacionado con el pago de mis obligaciones financieras, como el crédito educativo. Vienen los impuestos y por último la utilidad neta. Segundo, razones de liquidez. En esta parte encontramos los indicadores de liquidez con sus respectivas fórmulas que aplicadas se tendrá el análisis de acuerdo con los principios dados por el profesor en clase. El primero es la razón corriente. Su fórmula es activo corriente dividido entre pasivo corriente. El resultado obtenido fue 1.42,
Quiere decir que mi riesgo de liquidez es moderado y que por lo tanto cuento con la capacidad económica para cubrir mis deudas de corto plazo. El segundo indicador es el capital neto de trabajo. Su fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Al finalizar el año 2021 tenía 545.000 pesos de mi activo corriente financiado con recursos de pasivo de corto plazo o pasivos corrientes. El resultado no dio negativo, dio positivo, por lo tanto facilita el manejo de la liquidez y el pago de las deudas de corto plazo. Bueno, el tercer indicador, prueba ácida de inventario, cuya fórmula es activo corriente menos inventario dividido entre pasivo corriente. El resultado fue de 1,03, representando un riesgo moderado, lo que explica posiblemente que hay más activos como inventario que no se pueden convertir fácilmente a dinero y no podría pagar mis deudas al no tener suficiente activo corriente. El cuarto indicador, prueba ácida de deudores, cuya fórmula es activo corriente menos deudores dividido entre pasivo corriente. El resultado obtenido fue 1,30, es decir, que sigue siendo un riesgo moderado. Implica que de las cuentas por cobrar, si fueran canceladas, ayudarían a cubrir parte de mis deudas de corto plazo junto con los demás activos corrientes. El quinto indicador es prueba ácida de inventario y de deudores. Su fórmula es activo corriente menos inventarios menos deudores dividido entre pasivo corriente. El resultado obtenido fue de 0,92, deduciendo así que puede haber un alto riesgo de liquidez siempre y cuando no se procure, por ejemplo, hacer inversiones que respalden y no se presenten inconvenientes con el pago de deudas de corto plazo. Por último está el DIDD. Su fórmula es efectivo más inversiones temporales más cuentas por cobrar, dividido entre costo de ventas más gastos generales operativos. El resultado fue de 1,59, el cual indica que el riesgo de liquidez es mínimo. Bueno, así finalizo mi intervención con la expectativa que haya hecho un análisis en lo posible adecuado dentro de mis finanzas personales. Para el año 2021, del total de mis costos operativos indirectos, llegamos al siguiente rubro llamado